Hola familias de la Escuela Secundaria número 5. Les damos la bienvenida al comienzo del ciclo de enseñanza a través de la escuela en la radio. Compartiremos este espacio para acercarnos a las alumnas y alumnos en la tarea de enseñar los contenidos de las actividades que les hemos enviado. La tarea del docente en el aula es irreemplazable, pero es una buena forma de poder acompañar en este tiempo de estar cuidándonos en casa. Aunque extrañamos la escuela, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para superar esta pandemia y podamos volver a encontrarnos en la escuela. Ahora los invitamos a disfrutar de la programación. Hello everyone, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Herrera, soy profesora de inglés de tercero B. Les dejo este audio cortito para comentarles un poco el último trabajo. Es un texto corto, está relacionado al tiempo que estuvimos trabajando en las actividades de diagnóstico. Es un texto en presente simple. Recuerden que cuando hablamos de presente simple estamos hablando de tú, das, de que a la tercera persona le estamos agregando ese o ese al verbo. Yo le pasé a la preceptora de ustedes algunas imágenes para ayudarlos. Tienen 3 ejercicios cortitos, están relacionados con el texto. El primero son respuestas, preguntas y respuestas. Y el segundo es un verdadero o falso, así que lo único que van a poner es true or false. Y el último, que sí es un poquito más complicado, que se pueden ayudar con el cuadro que les mandé y además con una imagen donde está hecha la número 1. Y quiero que presten atención porque cuando estamos hablando de ella, que sería she, en este caso el texto nos habla sobre Annie. Annie sería lo mismo que decir she. Y cuando hablamos de ella, o él, o eso, vamos a agregarle ese o ese al verbo. Por ejemplo, la número 1 dice Annie like. Entonces no va a ser Annie likes, sino Annie likes. Le agregamos una S al verbo. Si prestan atención al cuadro que les dejé, ahí van a encontrar que cómo se forman los verbos, cómo le agregamos y a cuáles le agregamos ES y a cuáles solamente le agregamos S. Espero que esto les sirva, sigan cuidándose y trabajando juntos desde casa. Buenas tardes a mis alumnos de segundo B. Soy Gladys, la profe de prácticas del lenguaje. Ya vamos por el práctico número 3. Estamos hablando de la divulgación científica. Ya en nuestro práctico anterior vimos qué es un texto de divulgación científica. Y en este nuevo trabajo veremos las características principales que tienen estos textos. Lo que podemos decir es que estos artículos tienen como finalidad dar a conocer al público los nuevos descubrimientos de la ciencia y la tecnología. Por eso, una de las características fundamentales es que los temas son tratados con objetividad, o sea, que son sin incluir opiniones personales. Los datos que presentan deben resultar creíbles y están expuestos con seriedad. Por ese motivo, en el artículo se menciona la fuente de la información, es decir, cuando nosotros encontramos este tipo de textos, siempre vamos a encontrar que al finalizar cita la fuente, el lugar de donde se la obtuvo, de donde se obtuvo la información. Una publicación científica o declaraciones de expertos en el tema. Además, se utiliza un vocabulario técnico o científico. Por otro lado, el periodista suele relacionar el tema con elementos que resulten familiares a los lectores. Por ejemplo,
la mención de una película conocida como La Momia para presentar la información de manera más amena. Ustedes van a poder observar, vamos a seguir trabajando con la fotocopia del texto que se titula Un misterio en exposición, y en el recuadro ustedes van a encontrar todo un comentario adicional al texto donde menciona el título de una película muy conocida para muchas personas. Y entonces, ¿por qué motivo utiliza ese tipo de relación familiar? Algo que nos acerque a nosotros a lo que está tratando, al tema que está tratando. Luego vamos a seguir teniendo en cuenta que estos textos de divulgación científica tienen una estructura. ¿Qué pasa con la información de estos textos? El tema generalmente se presenta con una introducción. Esa introducción debe ser atractiva e interesante para el lector. Luego tenemos el cuerpo del artículo. En el cuerpo se exponen en forma detallada los distintos aspectos del tema central. Esos detalles o esos aspectos que se encuentran en el cuerpo pueden seguir un orden lógico. Por ejemplo, primero van los datos más generales y después los específicos, como ocurre en nuestro modelito que tenemos un misterio en exposición, o puede tener un orden cronológico o temporal. En el caso de tratarse de una narración, como sucede principalmente en los textos de historia. ¿Por qué decimos cronológico? Porque llevan un orden en el tiempo. A veces estos textos también tienen una conclusión que puede constituir un resumen, como por ejemplo en el texto nuestro sintetiza la importancia que tiene la exhibición de la momia en su tumba. Entonces, la estructura de estos tipos de textos son la introducción, el cuerpo y la conclusión. Para explicar el tema científico se emplean diferentes recursos. Nosotros dentro de este texto, ¿qué vamos a encontrar? Diferentes recursos. Podemos encontrar definición, ejemplos, comparaciones o descripción. ¿Para qué sirve la definición? La definición determina el significado de un término y menciona las características más importantes. El ejemplo, ¿qué hace? Me trae un caso concreto que me ilustra, por ejemplo, un concepto. La comparación. ¿Qué pasa con la comparación? Como el término lo dice, se comparan semejanzas y diferencias entre objetos. También podemos encontrar dentro de este tipo de textos descripciones. ¿Qué pasa con la descripción? Cuando nosotros describimos algo, detallamos, ¿qué hacemos? Detallamos características específicas de algo, en este caso de una situación. Por ejemplo, puede ser también de un fenómeno o de un objeto. Entonces, esa descripción le ayuda al lector para que se construya una representación más precisa. Al describirlo ya es totalmente diferente la mirada que nosotros podemos tener de algo. No es lo mismo imaginarlo que estar leyendo la descripción. Luego también tenemos, en este tipo de textos, tenemos paratextos. ¿Qué es el paratexto? El paratexto es todo lo que rodea al texto. Los textos siempre están acompañados de paratexto, como son el título, que ya me anticipa el contenido de lo que voy a encontrar, los subtítulos, todo esto sirve para evidenciar la organización del texto. Dentro de esos paratextos podemos tener fotografías, por ejemplo. ¿Qué pasa con la fotografía? La fotografía
confirman la veracidad de lo que yo estoy leyendo y la seriedad que puede tener el texto. Los epígrafes, vamos a encontrar epígrafes. Si nosotros tenemos fotografías, vamos a encontrar el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Son los textos que están debajo de las fotografías que me amplía o me da una explicación de lo que contiene la foto. Eso que está en letra chiquita debajo de las fotografías, a eso se le llama epígrafe. Podemos encontrar tablas, por ejemplo, tablas que organizan datos en columnas o establecen una cronología, o hay una descripción en tablas de una sucesión de hechos. También podemos encontrar esquemas que pueden relacionar, por ejemplo, ideas con elementos gráficos, como líneas. Después podemos encontrar también dentro de este tipo de texto mapas. ¿Qué pasa con los mapas? Delimitan lugares, los mapas, para que el lector se ubique geográficamente, si es necesario. Y después las infografías. ¿Qué pasa con las infografías? Las infografías combinan fotografías, tablas, esquemas y mapas con textos. Muy pequeños y específicos son los textos, pero es toda una combinación de cosas. Una vez que ustedes han transcripto a la carpeta todos estos contenidos, vamos a trabajarlo sobre el texto. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Yo les doy una posibilidad de que expliquen o marquen la opción correcta, teniendo en cuenta las características de los textos. Si al principio vimos las características, nosotros podemos llegar dijimos que dentro de las características los temas eran tratados con objetividad, los datos eran creíbles, expuestos con seriedad, se mencionaba la fuente, había un vocabulario técnico o científico. Bueno, teniendo en cuenta esas características, ustedes van a tener que responder, ¿sí? Por ejemplo, un misterio en exposición es un artículo de divulgación científica porque informa sobre un tema de qué, y tienen dos opciones. Después, el contenido está expuesto con objetividad o subjetividad. Otra de las consignas es, ¿se dirige a lectores de nivel general o nivel científico? De acuerdo a lo que nosotros podemos leer en ese texto. Además, incluye la fuente de información. Ese texto que nosotros tenemos, esa fotocopia, ¿es de una revista científica o son las declaraciones de un científico? Si miramos la fuente, nos vamos a dar cuenta. Después tenemos que marcar en el texto y transcribirla una descripción. Hay una parte donde hay una pequeña descripción, bueno, hay que reconocerla y la transcribimos a la carpeta. También después, observando el texto, tenemos que, ¿qué paratextos acompañan al artículo? ¿Qué paratextos? Fíjense ustedes que yo les enumeré qué paratexto podemos llegar a encontrar. Fotografías, primero título y subtítulo, ¿no? Después fotografías, epígrafes, tablas, esquemas, mapas, ¿sí? Bueno, todos esos que yo le enumeré, de todos esos, algunos van a encontrar. Así que van a tener que observar la fotocopia y van a tener que enumerar qué paratextos acompañan a ese texto. Y ustedes van a encontrar también que hay un recuadro. ¿Qué pasa con los recuadros dentro de este tipo de textos? El recuadro suma información a lo que estamos leyendo. Entonces, van a señalar con una cruz cuál es la función del recuadro. Si es opinar, si es informar o si es relacionar. Hasta ahí, teniendo en cuenta lo teórico. Luego tiene una consigna que tienen que responder y teniendo en cuenta el contenido del recuadro, responder a las siguientes preguntas. Y tienen 3 preguntas que ustedes las van a tener que extraer del recuadro. De la parte donde habla de las películas, ¿sí? Se los doy como ayudita. Bueno, esto sería, porque tienen bastante para copiar. Fíjense cómo yo les he ido marcando con negrita y resaltando
ciertas palabras, traten de o subrayarlas o ponerlas con color. ¿Por qué? Porque son palabras claves. Así que bueno, tengan en cuenta cómo se los hice yo en el práctico, como para que ustedes puedan transcribirlo a la carpeta. Les deseo suerte y cualquier cosa ya saben que pueden consultarme. Nos encontramos en el práctico número 4, será dentro de unos días, y la explicación a través del audio que se pasa por Radio Mágica en la semana. Ya les vamos a ir avisando qué día van a tener que estar atentos a la radio a las 19 horas. Hola, buenas tardes. Soy Luciano, profesor de Historia. Y bueno, el motivo de este audio es para darles un pantallazo general sobre el tema que vieron en el video, que son las revoluciones independentistas de Hispanoamérica. Y sobre todo hablamos de los antecedentes que llevaron a que nosotros nos independicemos. Hay muchísimos antecedentes, es decir, cosas que sucedieron antes que posibilitaron nuestra independencia que podemos mencionar. Pero vamos a puntualizar en pocas, pero importantes, ¿sí? El mundo, para 1810, que es cuando comienzan todos estos procesos, ya estaba cambiando. ¿Por qué? Porque previamente se habían dado dos revoluciones de diferentes categorías y características. Una, la Revolución Francesa, que era de orden ideológico, y ahora se las voy a explicar, y la otra era la Revolución Industrial, que era de orden tecnológico, era una revolución física, para que ustedes la puedan graficar en sus cabezas. ¿En qué consistían? Bueno, la Revolución Francesa básicamente va a decir que todos los hombres son iguales, ¿sí? Va a proveerle al mundo ese concepto de nación. El hecho de por el cual ustedes se sienten argentinos no es un sentimiento que lo tuvo la humanidad durante toda su historia. No, es un sentimiento de fraternidad que surge con la Revolución Francesa. Y el hecho de decir que todos los hombres eran iguales, que es algo que por ahí es muy básico hoy en día, para aquel entonces, es decir, para 1789, era todo un canto a la humanidad, un canto a la libertad, porque no todos los hombres eran iguales. ¿Sí? Acuérdense que era una época donde había esclavos, donde había maltratos. Entonces, que en un país que en aquel momento era el más importante del mundo occidental, surge, digamos, la idea de la libertad, del derecho al ciudadano, era algo muy importante. Por el otro lado, al norte, en Inglaterra, estallaba la Revolución Industrial, una revolución que a la larga nos va a duplicar la expectativa de vida. ¿Sí? Acuérdense que las personas en promedio vivían entre 40 años, 45 años, es decir, se morían muy jóvenes. Si ustedes hoy en día van a ver que los abuelos se mueren a los 80 y pico, la expectativa de vida creo que en la Argentina es de 76 años. Entonces podemos ver ahí que la expectativa de vida se duplicó. Y eso en parte es porque la revolución industrial hizo accesible un montón de cosas que en aquel momento no. Por ejemplo, la vestimenta, el hecho de tener una vivienda, de estar higienizados, de mejorar las ciudades, en fin, una serie de cambios materiales, físicos, que van a mejorar la vida de la humanidad. Entonces imaginemos, por un lado tenemos la Revolución Francesa, que va a otorgarle derechos al conjunto de la ciudadanía, y por el otro tenemos una revolución material que no va a otorgar derechos, pero sí le va a mejorar la vida a un montón de personas. Entonces, esas dos revoluciones van a estar también apoyadas por otros hechos. Uno de esos hechos va a ser la independencia de los Estados Unidos,
en 1776. Ustedes fíjense, presten atención en las fechas. 1776, independencia de los Estados Unidos, 1789, Revolución Francesa, y la Revolución Industrial, como no tiene una fecha determinada, se da entre 1760 y 1780. Todos esos fenómenos, como ven, se dan a la vez. En tiempo histórico son contemporáneos. Entonces, a la humanidad la va a afectar de la siguiente manera. En América Latina, nosotros vimos a la independencia de los Estados Unidos como una inspiración. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era colonia de Inglaterra y se independizó, se liberó. En cambio nosotros, que éramos colonia de España, también vimos la misma posibilidad. Es decir, pensamos, bueno, si Estados Unidos se puede independizar, ¿por qué nosotros no? A su vez, las ideas provenientes de Europa, es decir, de la Revolución Francesa, de la Ilustración, que decían que el hombre tenía que ser libre y racional, comenzaron a llegar a nuestros territorios. Y entonces comenzamos a ver a la monarquía más que como una posibilidad, como una obstrucción. Eso es un pantallazo general de lo que estaba pasando en el mundo. Pero dentro de nuestros territorios van a pasar otras cosas que nos van a influir y determinantemente, ¿sí?, de manera tan importante que van a llevar a que nosotros dejemos de ser colonias. ¿Cuáles son? El primero, y tal vez el más importante, que se da a raíz de la Revolución Francesa, va a ser la invasión napoleónica a España. En ese momento Europa estaba en guerra, ¿sí? Francia, con su idea de la libertad, estaba luchando contra el resto de las monarquías, ¿sí? Había monarquía, es decir, reyes por toda Europa. Y esos reyes que no querían que se expandan la idea de la libertad, ¿sí?, de los derechos, de la igualdad, de la soberanía, luchaban contra Napoleón. Napoleón comienza a invadir muchos países y su principal enemigo era Inglaterra. Entonces, en toda Europa, el único aliado que le quedaba a Inglaterra y que le permitía colocar sus mercancías de la Revolución Industrial era Portugal. Entonces, Napoleón, para atacar Portugal, tenía que pasar por España. Entonces el rey español, que en aquel entonces era Carlos IV, le permite el paso a Napoleón. Pero cuando Napoleón está pasando por España para atacar Portugal, se da cuenta que hay un conflicto dinástico, es decir, Carlos IV, el rey, se estaba peleando con su hijo Fernando VII. Entonces, como Napoleón era un conquistador, era un militar de raza, vio la posibilidad de quedarse con España. Entonces los invitó a los dos, a Carlos IV y a Fernando VII, a Bayona. Él tenía un lugar muy lindo, era un palacio, para discutir los problemas dinásticos. Pero cuando llegaron los dos reyes, Napoleón los encarceló. Hay muchos historiadores que dicen lo contrario, que en realidad se refugiaron, que no hubo tal encarcelamiento. Pero bueno, para resumirlo, los dos reyes, es decir, Carlos IV y Fernando VII, quedaron en Bayona y Napoleón invade España y pone como rey a su hermano Pepe Botella. Esto fue en el año 1808, ¿sí? Eso iba a ser tomado por las colonias como un cimbronazo a la autoridad del rey. Entonces los mismos españoles comienzan a luchar contra Napoleón y forman diferentes juntas de gobierno para oponerse al poder de Pepe Botella. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Comienza a haber una guerra
y dura 2 años. En 1810 los españoles pierden la guerra contra Pepe Botella y cae la última junta de gobierno, que era la Junta de Sevilla. Entonces, cuando llega esa información a las colonias en América, vimos la posibilidad de comenzar el camino a la independencia. Muchas capitales de los virreinatos comenzaron a independizarse, o por lo menos buscar el camino de la independencia, como nosotros con la primera junta de gobierno. Ahora bien, uno podría decir, si hay problemas en España porque lo invade Napoleón, nosotros ¿por qué no nos ponemos a la par del rey, que está secuestrado, que está encarcelado, y ayudamos a sacar al poder francés? Bueno, la cuestión es que los Borbones, los reyes Borbones, habían tomado una serie de medidas que se las conoció como reformas borbónicas. Y era una serie de medidas que tenía que ver, por un lado, desde el punto de vista económico, habían liberado el comercio, que eso había favorecido un poco a las colonias, habían echado a ciertas órdenes religiosas, ¿sí?, como los jesuitas. Pero lo que más había molestado en la región es que se le había sacado el poder a todos los criollos, es decir, a los hijos de españoles nacidos en América. Entonces había quedado un resquemor, un resentimiento, cierto odio hacia el poder español. Entonces muchos criollos adinerados, ¿sí?, con poder sobre todo en el comercio, vieron la posibilidad de independizarse de España. En nuestro territorio, en el Virreinato del Río de la Plata, sí, que fue también una reforma de los Borbones, sucedió un antecedente más, que fueron las invasiones inglesas. Sí, en 1806, 1807, a nosotros nos invaden los ingleses. Y las 2 veces las tropas españolas no respondieron, y fue el mismo pueblo que expulsó a los ingleses. Entonces, ahí tenemos otro antecedente más. El hecho de saber que no necesitamos de España para defendernos, que sí lo podíamos hacer nosotros por nuestra voluntad. Bueno, básicamente esos son todos los antecedentes a grandes rasgos. Yo sé que me extendí mucho y por ahí es difícil de comprenderlo de una manera, pero los vamos a ir trabajando uno por uno. Así logramos una comprensión total del tema. Bueno, sigan cuidándose y no salgan. Saludos. Hola a todos, mi nombre es Jesús Sánchez, soy profesor de biología del tercero B, turno tarde de la escuela número 5. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre los contenidos relacionados a estímulos y receptores de los seres vivos. Para dar comienzo, empecemos con 2 preguntas sencillas. ¿Qué son los estímulos y receptores? Un estímulo es una señal que puede causar una reacción en nuestro organismo. Esa reacción puede ser positiva o negativa. Las estructuras que pueden percibir o captar los estímulos se denominan receptores. Por ejemplo, un estímulo en este momento puede ser escuchar la radio, y el receptor asociado para poder captarlo es el oído. Si seguimos escuchando es que nos agrada lo que estamos percibiendo. A eso se llama reacción positiva. Si lo que escuchamos nos molesta, pues la reacción es negativa. Los estímulos se clasifican según de dónde provienen. Si provienen del medio externo, se denominan estímulos externos, y si provienen de nuestro medio interno, se denominan estímulos internos. Un ejemplo de un estímulo interno es cuando nos duele la panza. Ese dolor proviene desde adentro de nuestro organismo. Los receptores en el ser humano se clasifican en 4 tipos: fotorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores y oído. Los fotorreceptores tienen la capacidad de percibir los estímulos provenientes de la luz. El órgano donde se ubican son los ojos. Los mecanorreceptores tienen la capacidad de poder sentir la presión mecánica y las diferencias de temperatura. Se ubican en la piel. El oído puede captar las ondas sonoras. Los quimiorreceptores tienen la capacidad de percibir las partículas químicas.
Se ubican en la lengua y en la nariz. Que tengan un feliz estudio. Les mando un gran saludo. Nos quedamos en casa. Hola chicos, hola familia, soy Romina, la profe de matemática de primero B. En esta segunda entrega comenzamos a ver el conjunto de los números naturales. Los números naturales son los números que se utilizan en primera instancia para contar. La guía que les he enviado tiene dos partes, una teórica y una práctica. Asegúrense de leer detenidamente ambas partes. En primer lugar, podemos leer que este conjunto de números es posicional y de base 10. Cuando se hace referencia a la posición, fíjense en el ejemplo que detalla unidades, decenas, centenas y unidad de mil. Luego nos explica que el conjunto tiene como primer elemento al 0 y que es infinito. En segundo lugar, aparece una situación problemática. Allí debemos leer el artículo periodístico, observar la tabla y luego responder las preguntas. No olviden dejar escritas todas las cuentas que van a hacer. Más adelante aparecen las propiedades de la suma. Estas propiedades nos indican qué podemos hacer con los números en una suma. Por último, en el problema 2 se vuelve a hacer referencia al primer problema. Vuélvanlo a leer para poder responder. Termina la guía con un ejemplo resuelto de un problema y sus pasos a seguir. Guíense con este ejemplo para resolver los últimos problemas. Los animo a seguir trabajando y aprendiendo. Saludos a todos. Hola chicos, buenas tardes. Yo soy Jimena Carabajal, profesora de Biología de segundo año C, turno tarde. Bueno, les cuento, el trabajo que les dejé es una información, un artículo acerca de los incendios que ocurrieron en Australia. Bueno, con eso que yo les di, con ese texto, ustedes tienen que leerlo y analizarlo. Son las primeras consignas. Después de leerlo, una lectura general, van a tener en cuenta, a medida que van leyendo, las ideas más importantes. Esas ideas las pueden escribir en la carpeta, ¿sí? Se los recomiendo para que les quede un breve después resumen. Luego de cada parte que ustedes seleccionaron lo más importante, van a elegir una palabra que les resulte la más importante. Una vez que tienen todo esto listo, que ya lo tienen al texto entendido, van a seguir con la consigna 4, que ahí les pregunta el título, cuál es, dónde ocurrió, qué pasó, por qué y qué consecuencias tuvo dicho suceso. Eso por un lado. Después sigue la otra parte del trabajo, que es ubicarlo en un planiferio. Si quieren ustedes mismos, busquen. Si no tienen el planiferio, búsquenlo y hagan un bosquejo de lo que es un planiferio, en todos los continentes y en qué lugar es la zona afectada. Pinten la zona afectada. Luego van a realizar 2 listas, en una donde van a poner todos los vegetales, van a escribir los vegetales que se fueron nombrando en la información, y otra lista donde van a escribir todos los animales que también se nombraron en el texto. La pregunta que le sigue a esta parte es buscar información acerca de las secuoyas, cuál es su hábitat, qué son,
qué características importantes tienen. Y bueno, ahí sería la información de las secuoyas. Por último, tienen que analizar un párrafo que es el siguiente. Existen evidencias de que los primeros pobladores de Australia usaban el fuego para ayudarse con la caza. Según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como consecuencia de ello, la masa arbórea se hizo menos espesa, favoreciendo a los eucaliptus, en detrimento de otras especies menos resistentes al fuego. Bueno, este párrafo, sí, que ustedes lo tienen escrito, lo van a y está en el texto que ustedes leyeron, lo van a analizar y van a explicar con sus palabras de qué se trata, qué es lo que quiere decir en ese párrafo específicamente. Bueno, ese es todo el trabajo que yo les dejé para que realicen. Así que bueno, les dejo mis cariños y nos vemos. Hola chicos, soy Sandra Herrera, la profesora de plástica. Nos vimos la primera y única clase que tuvimos presencial en la escuela. La oportunidad anterior yo les envié una actividad que era una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica ustedes tenían que hacer un trabajo sobre la composición y clasificar la composición bidimensional por un lado y la tridimensional por el otro. Y el dibujo que tenían que hacer era la carátula con la palabra plástica, con un fondo que la contenga, que esté relacionada. Ese trabajo muy pocos me lo entregaron. Yo necesito que ustedes me envíen las fotos tanto del trabajo teórico como del dibujo para que yo los pueda anotar en la planilla. Para eso tienen mi mail. En esta oportunidad les envío otra actividad relacionada siempre con lo anterior. Dentro de la composición, ahora ustedes van a trabajar una composición tridimensional, ¿sí? Van a tener que hacer una escultura y el trabajo teórico que les envío ahora tiene que ver con las formas y las diferentes formas que se utilizan en el arte. Y les estoy pidiendo que hagan una escultura con formas geométricas. Esas formas geométricas las pueden hacer planas o con volumen. Es decir, pueden recortarlas en cartón, en papel, en lo que tengan, o las pueden construir, o pueden utilizar cajitas de remedios, de perfume, o las pelotitas, esas que vienen en los desodorantes a bolilla, por ejemplo, eso sería una esfera, ¿sí? Entonces van combinando las distintas formas geométricas para armar esta escultura con la técnica de ensamblaje, que eso lo vieron en el trabajo práctico anterior. Por eso es necesario que ustedes vayan haciendo todos los trabajos teóricos que yo les doy, porque siempre están relacionados, ¿sí? Bueno, les mando un saludo. Cualquier duda que tengan, se comunican al mail. Y cuídense mucho, no salgan, cuiden a sus familias. Un beso grande. Hola, agradecemos la compañía y escucha. Damos por terminada la programación de hoy. Les recordamos quedarse en casa para cuidarnos entre todos. Hasta el próximo programa. Gracias.
estamos solos. Habrá que declararse competente en todas las materias del mercado. Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra